Padre, y queremos pedir que tu palabra tú la abras delante de nosotros y nos muestres que tú uses mis labios, mi mente y mi corazón para transmitir este mensaje que tú tienes para tu pueblo, Padre. Gracias, Dios. Te damos en el nombre de Jesús y pedimos que nos edifiquemos a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hoy quiero compartir sobre la conexión con Dios a través del ayuno de Daniel. Pues todos estamos en este tiempo de ayuno, estamos ayunando y es un tiempo hermoso, realmente es un privilegio maravilloso que nosotros tenemos, que Dios nos ha permitido a nosotros. El ayuno de Daniel es un ayuno parcial. Este es un ayuno de 21 días que está basado en los hechos de Daniel, en el capítulo 10. Y podemos aprender sobre la inspiración que hay detrás del ayuno y cómo practicarlo. Entonces voy a empezar hablando de algunas cosas prácticas, pero me gustaría contar un poquito la historia detrás del ayuno de Daniel. Daniel era una adolescente cuando fue deportado a Babilonia. Eso fue en el año 605 a.C. Y vivió allí en Babilonia por espacio de 70 años, más o menos. Daniel parece que pertenecía a una clase alta de Jerusalén y el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Nosotros vemos en Daniel una firme consagración a Jehová y una lealtad al pueblo de Dios que confirma plenamente la verdad en la vida de Daniel, ¿sí? Cuando nosotros miramos históricamente qué fue lo que pasó, estaba en el tercer año del rey Joacín, rey de Judá, estaba reinando, pero el pueblo de Israel se había desviado completamente de Jehová, se había hecho a un lado todas las leyes, todo lo que Dios les había enseñado y se habían vuelto realmente al mundo, ¿sí? Con todos los pueblos que estaban alrededor de ellos. Entonces ellos aprendieron sus costumbres y se desviaron y empezaron a adorar a otros dioses. Y durante este proceso dice que vinieron los caldeos, gobernados por Nabucodonosor, y ellos entraron allí a Jerusalén y ellos mataron al rey Joacín y le sacaron los ojos y los llevaron preso para Babilonia. Y entre eso había una orden del rey Nabucodonosor que era que todos los jóvenes, todos los que eran de buen parecer y tenían una buena capacitación y tenían realmente ciertos rasgos, que esos fueran tomados y fueran llevados a su palacio y fueran instruidos por espacio de 3 años allí, ¿sí? Que aprendieran la lengua y la escritura caldea. Sí, ese era el propósito. Y Daniel, luego de eso, ellos iban a servir como sirvientes, básicamente, del rey. Y Daniel fue uno de esos jóvenes. Pero Daniel tomó por costumbre ayunar. No quería ofender a su Dios, ni contaminarse con la comida que había en la tierra pagana, sino él realmente se separó, se consagró para el Señor. ¿Ok? Y entonces vemos que de ahí es que él toma su alimento, que separa, no quería comer la comida que servían al rey, sino que él toma alimentos diferentes, toma las legumbres, ¿sí? Las verduras, y toma frutas y hace otro tipo de comidas. Pero aquí específicamente en este capítulo 10 está hablando de que él no tomó vino, ni tomó carne, ni comió pan, ni ninguna otra cosa, sino que él se afligió. Posiblemente él recibió esa visión, pero hubo claridad en la visión, pero él recibió noticias, pues creo, dicen los comentaristas bíblicos, que él recibió noticias de Jerusalén. Jerusalén estaba destruida, los muros de Jerusalén habían sido destruidos, entonces había como una tristeza y un dolor en el corazón de él, y parte de su ayuno realmente pues lo motivó, fue esa tristeza que había en su corazón. Entonces él tomó esa decisión de ayunar de esa manera. Y en el capítulo 10 vemos que él ayunaba buscando esa revelación y buscando esa sabiduría de parte de Dios. De acuerdo a los versos 2 y 3 dice que no comió manjar delicado, ni carne, ni vino, ni se ungió con perfume. Durante 3 semanas resistió todas las cosas que eran agradables a su cuerpo. Y al terminar los 21 días del ayuno, dice que llegó un ángel con la respuesta a su petición, a su oración. Entonces quiero mirar algunas cosas prácticas, porque cuando no tenemos conocimiento sobre el ayuno de Daniel, pues hay muchas preguntas que quedan inciertas, que quedan en el aire, ¿sí? Entonces quiero empezar haciendo unas 2 o 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿quién puede hacer el ayuno de Daniel? Bueno, la persona que quiera crecer espiritualmente y buscar acercarse más a Dios, este ayuno lo puede hacer de una forma estricta o una forma moderada,
puede ser practicado básicamente por cualquier persona, ¿sí? No es distinto el ayuno total o el ayuno que solamente bebemos agua, porque eso demanda una preparación de nuestro cuerpo hacia esos alimentos, ¿sí? Pero en este ayuno, que estamos hablando del ayuno de Daniel de 21 días, es un ayuno que lo puede hacer casi cualquier persona, ¿sí? Yo decía que yo no estaba acostumbrado a otro tipo de ayuno donde solamente tomas agua, y cuando vengo a este ayuno encuentro que hay alimentos, que nosotros comemos alimentos, ¿sí? Entonces es un ayuno que no es tan riguroso como el otro, pero podemos llevarlo. Durante el ayuno consiste en sacrificar algo físico a cambio de algo espiritual. Nosotros estamos sacrificando algo físico, que es dejar de tomar ciertos alimentos para ganar algo espiritual. Y es sumamente importante ese ayuno que tenga un propósito, que haya un propósito general, o sea, hacemos un propósito de buscar a Dios. Queremos separar ese tiempo porque tenemos alguna petición específica o queremos un crecimiento espiritual, ¿sí? Debemos apartar tiempos cada día para leer la Biblia, para meditar, para reflexionar, para orar constantemente en la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces, o sea, cuando uno está trabajando es difícil poder tener esos tiempos para orar y durante todo el día, pero podemos empezar nuestro tiempo devocional en la mañana buscando y reflexionando en la palabra de Dios. Señor, ayúdame, ¿sí? O sea, incrementando. Hay reglas, ¿sí? Como todo ayuno parcial, en este uno come para sobrevivir. O sea, es diferente, no comemos por gusto, ¿sí? Estamos comiendo este alimento y que es lo que hablábamos al principio del ayuno. Está el rey estómago, que es el que nos manda, ¿no? Dice, bueno, tal alimento, no quiero mencionarlo ahorita que estamos en ayuno, queremos de esto, queremos lo otro, ¿sí? Pero nosotros le damos gusto, pero aquí nosotros realmente comemos para sobrevivir. Entonces, si usualmente nosotros estamos acostumbrados a tomar 2 porciones en cada comida, por ejemplo, en el almuerzo comemos 2 porciones, ¿no? Nos dimos una sopita y encima otra sopita. Entonces, no, nos tomamos una sola sopita, o sea, solamente un plato. ¿Sí? Si estamos acostumbrados a comer una porción, entonces disminuimos nuestra porción. ¿Okay? No quiero decir que sea la mitad, que sea un poquito menos de la porción que nosotros comemos, porque estamos sacrificando algo. ¿Okay? Entonces, ese es parte del propósito que tiene. La porción la disminuimos. Todas, por ejemplo, lo que son las carnes, los mariscos incluidos, todo alimento derivado de animal debe ser eliminado de la dieta. O sea, no podemos nosotros comerlo. Esto significa que no debemos comer huevos, productos lácteos, cualquier tipo de leches, queso, mantequilla, manteca y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces voy a hablar específicamente sobre los alimentos, porque a mí no, o sea, yo empecé este ayuno, pero yo no sabía nada de estas cosas. Entonces he estado estudiando, indagando y por eso recopilé esto para que todos podamos tener un buen entendimiento sobre lo que es el ayuno de Daniel. ¿Okay? Entonces eliminamos todos esos alimentos también procesados que tengan preservativos, que tengan colorantes, que tenga todo ese tipo de cosas, y vamos a ir por productos orgánicos, productos integrales que nosotros lo podamos hacer. Quedan eliminados los dulces, el azúcar, las comidas fritas, el pan blanco, las galletas, mermeladas y todo tipo de alimentos similar, ¿ok? Y no alimentos muy, por ejemplo, que tengan muchos otros ingredientes y todo, sino la idea ¿cuál es? La idea es como comer frutas y verduras y comer alimentos suaves, o sea, no alimentos muy preparados, muchos fritos, no, ¿ok? Y cuando digo esto, lo digo, pero quiero que tú lo recibas bajo este espíritu. No es un espíritu de legalismo, ¿ok? Las cosas de Dios no son de legalismo. Las cosas de Dios, o sea, nosotros hacemos el ayuno porque a nosotros nos complace hacerlo. Estamos motivados a hacerlo. No porque, me obligaron a hacer esto. Sí, me toca hacerlo, porque me toca. No. Lo hacemos porque hay un deseo en nuestro corazón. Nosotros tenemos el deseo de separar este tiempo, estos 21 días, para buscar más de Dios. ¿Sí? Entonces, por esa misma razón, no es que no puedo comer esto y no puedo comer lo otro. No, esos son unos lineamientos generales, ¿ok? No te sientas tú condenado porque no se trata, yo creo que nunca nosotros usamos la palabra de Dios para condenar a nadie, ni la palabra de Dios viene a condenar a nadie, ¿ok? La palabra de Dios, si hay alguien en pecado, pues va a sacar a la luz eso, pero realmente o va a redarguir nuestro corazón a través de la obra del Espíritu Santo. Pero no compartimos porque tiene que ser así, que si no es esto y que si este alimento, no. Yo quiero que tú lo recibas como debe ser, ¿ok? Entonces, hablamos de esa parte, también la parte de beber. Bebemos solamente agua. ¿Por qué bebemos solamente agua? Porque si nosotros decimos, bueno, tomamos un juguito, el juguito viene de frutas, pero generalmente los jugos, aquí especialmente en Estados Unidos, los jugos son muy dulces y los jugos tienen vitamina D y no sé qué y tienen otros ingredientes y otras cosas. Entonces es algo que no es lo que estamos nosotros buscando. ¿Sí? Entonces si por ejemplo vamos a tomarnos un jugo de naranja, pues mejor nos comemos la naranjita, la pelamos, nos la comemos y eso nos va a hacer mucho mejor.
Entonces, es importante que podamos entender esto. Entonces, bebemos solamente agua, básicamente. Lógicamente, si estás acostumbrado a tomar sodas o otra cosa, pues vamos a suspender las sodas, ¿sí? Los que hemos suspendido las sodas, pues no tenemos problema. Entonces, entramos al agua, que ya estamos acostumbrados. Hay una lista de comidas para el ayuno de Daniel. Esta no es una lista exclusiva. Como te digo, fue algo que recopilé, pero es como para que nosotros podamos tener una idea sobre cómo es el ayuno de Daniel. No es una lista completa. Por ejemplo, hablamos de frutas, manzanas, naranjas, guineos, uvas, melones, fresas, arándanos, cerezos, limones, guayaba, durazno, la sandía, la frambuesa, la piña, ciruelas, pasas, kiwi, pomelos, los higos o las brevas, banano o la banana, los mangos y todo lo que son frutas nosotros podemos comer, no tiene ninguna exclusión. Todo tipo de vegetales, tomates, espárragos, remolacha, brócoli, colis de Bruselas, repollo, zanahoria, coliflor, apio, chile, pimiento, hojas de col, maíz, pepino, berenjena, el ajo, el jengibre o ginger, el col rizado, la lechuga, setas, hojas de mostaza, cebolla, perejil, papas, plátanos, yuca, espinacas, acelgas, calabazas, batatas, la papa dulce, el aguacate, etc. Todo tipo de legumbres, habas, frijoles, guisantes, gandules, lentejas, garbanzos y frutos secos y semillas como el maní, incluyendo la mantequilla de maní. Gloria a Dios por la mantequilla de maní. Estoy cogiendo un duro la mantequilla de maní. Semillas de girasol, anacardos, cacahuetes, sésamo, almendras, avellanos, pistachos, ¿ok? Todo ese tipo. Y en granos enteros, trigo integral, arroz integral, mijo, quinoa, avena, cebada, granos, pasta integral, trigo integral, tortilla de trigo integral. Ok. No es tortilla, porque de pronto aquí nos ven centroamericanos dicen, oye, la tortillita, entonces bueno, vamos a meter la tortilla. No, la tortilla es diferente. Okay. Aquí estamos hablando de trigo integral. Galletas de arroz, que me estoy especializando en eso. Sí, eso es como cartón, más o menos. Lo había rechazado hace poco tiempo, pero realmente ahorita es parte importantísima de mi vida. Esos 21 días. Okay. Bueno, yo te digo, ¿sabes por qué lo hago? Porque es como, se siente uno como comiendo pan. Sí, pero realmente eso es una galleta de arroz. Eso nada tiene que ver. Y la contextura de eso es como cartón. O sea, tú cuando yo digo, esto es cartón. ¿Ok? Cartón con viento, sí. Uno se engaña. Ok, entonces, pero bueno, básicamente eso. Y lo otro dice, para cocinar, continúa usando los aceites, el vinagre, la sal y las especies a su gusto. Sí, o sea, no hay una limitación. Pero mira una cosa, lo más importante de todo esto es que nosotros lo estamos haciendo primero porque nosotros lo deseamos en nuestro corazón. Queremos tener un tiempo para separarnos y concentrarnos en las cosas de Dios. Queremos tener ahí, down ahí a nuestro rey estómago, ¿cierto? Que es siempre el que manda y todo. No. Entonces acallamos nuestro estómago y vamos a hacer eso porque estamos buscando la presencia de Dios. Entonces seguimos el contexto de Daniel y tomamos ese ayuno usando vegetales y usando verduras y frutas básicamente. ¿Ok? Entonces eso es lo que tiene. Ahora el ayuno de Daniel tiene un propósito, ¿sí? Aunque limpia nuestro cuerpo, al omitir nosotros ciertos alimentos, está limpiando nuestro cuerpo. La intención real y más profunda es nuestra conexión espiritual con Dios. Nosotros decimos, ok, vamos a hacer esto porque queremos conectarnos con Dios, queremos una conexión con Dios, ¿sí? Entonces nos estamos separando. Y no quiero ser legalista cuando yo digo, por ejemplo, si nosotros nos estamos separando y yo me siento al lado del televisor y al frente del televisor y miro, primero que todo me van a llegar publicidades de pizzas y de comidas y de una y de otra que me van a atacar, ¿sí me entiendes? Entonces no me conviene. Sí, y lo otro es que si yo estoy metido ahí, me meto en una historia, me meto en un cuento y me meto yo a ver eso, sencillamente estoy cambiando el espíritu de lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿por qué digo yo no es conveniente ver televisión? Por lo menos no, porque hay gente que dice, no, sabes que yo ayuno televisión, yo ayuno internet, yo no hay que... No se trata de que tú ayunes, se trata de que tú tienes que concentrarte en las cosas de Dios y para concentrarnos en las cosas de Dios tenemos que hacer a un lado las cosas del mundo. Entonces, yo no puedo pretender estar buscando de Dios y que Dios me hable si yo estoy mirando un programa de acción o de alguna cosa que me saca, una telenovela, una cuestión así. Entonces yo tengo que separarme de ahí
Y esa es la razón por la que lo hacemos. Yo tengo que separarme del Facebook, muy bonito el Facebook, está uno actualizado con todas esas cosas, pero ok, en este momento que estamos en el ayuno de Daniel, yo no quiero Facebook, el Facebook lo dejamos a un lado, ok. No voy a meterme en ninguna cuestión de internet que no sea necesaria, ok. Eso no quiere decir que tú no puedas ver tu banco. Yo entro a mirar mi banco y tengo que mirar mi buzón a ver qué es lo que hay, ¿sí me entiendes? Porque me está llegando información y cosas así. Pero no estoy metiendo en programas, ni me estoy metiendo en Facebook, ni estoy mirando televisión, ni estoy yendo a otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque queremos estar concentrados en las cosas de Dios. Si queremos que Dios nos hable, tenemos que estar buscando y creando ese ambiente. Entonces, lo que hacemos a través del ayuno de Daniel es crear un ambiente que nos podamos conectar con Dios. Esa es la parte importante. Amén. Entonces, nos enfocamos en las cosas de Dios, estamos buscando de Él. Y cuando nosotros miramos otras cosas, pues realmente estamos desviando nuestra mirada del objetivo que nosotros tenemos. En este caso es poder mirar y mirar a Dios. Entonces, el ayuno de Daniel es una poderosa disciplina espiritual. Al asociar el ayuno, la oración, uno puede abrirse al Espíritu Santo. Es muy importante. Nosotros nos podemos abrir al Espíritu Santo, ¿sí? Decir, Señor, yo estoy acá, yo quiero que tú me ministres, ¿sí? Gastar tiempos. A veces nosotros queremos que Dios nos hable, pero nosotros no damos ese tiempo. No tenemos un tiempo separado para Dios. Y este tiempo del ayuno de Daniel es un tiempo especial donde nosotros podemos decirle, Señor, yo quiero abrir mi corazón delante de ti. Yo quiero que tu Espíritu Santo me pueda ministrar y pues pueda ser ministrado a través de lo que tú tienes para mi vida. Entonces, cuando nosotros separamos ese tiempo y estamos leyendo la palabra de Dios, primero, pues Dios nos habla a través de su palabra. La palabra de Dios es la profecía más grande, más poderosa. Yo veo mucha gente yendo a las iglesias para que les profeticen, a ver qué me profetizan, ¿sí? Y hay una persona que tiene el ministerio de profecía, entonces hay muchos que van como detrás de un perrito así, ¿Sí? ¿Se han visto eso? Hay una perrita en celo y van como 5 perros detrás ahí. Y entonces así sucede desafortunadamente en la iglesia. Hay una persona que tiene profecía, entonces, ay, profetíceme a ver qué me va a pasar. No, hermano, porque eso se vuelve algo que no es, o sea, no tiene su origen en las cosas de Dios, ¿sí me entiendes? Sino que estamos buscando como que el que le lee la mano o el chocolate o así. No, nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos la profecía más grande que Dios nos ha dado, es su palabra. Esta es la profecía más grande que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que buscar, aquí es donde Dios nos habla. Dios nos habla precioso, ¿sí? En su palabra. Entonces, es eso. Y el tiempo que nosotros hacemos en el ayuno de Daniel, queremos llegar a ese punto donde nosotros podemos entablar esa relación, esa amistad con Dios, donde podemos orar y podemos decirle, Señor, háblame, yo voy a leer tu palabra, pero no quiero leer tu palabra como a veces la leo de pronto por cumplir un capítulo, o estoy en el programa de leer la Biblia en el año, y entonces voy corriendo con 3 capítulos y ya se me hace tarde para salir, entonces tengo que irme y entonces le meto velocidad. No, sino estamos diciendo, Señor, dame revelación, que es diferente. Que esa palabra pueda tener vida, cobre vida para mí. Y entonces entramos a la palabra de Dios de esa manera, ¿sí? Estamos, o sea, como tranquilos, estamos sin los afanes del mundo en el tiempo de buscar la presencia de Dios. Si nosotros queremos que Dios nos hable, nosotros tenemos que gastar tiempo en la presencia de Dios. Tenemos que hacerlo ahí, ¿sí? Tal vez nuestro cuerpo se debilita, ¿sí? Tal vez la báscula empieza a mostrar que estamos bajando de peso, pero gloria a Dios porque estamos creciendo espiritualmente, ¿sí? Así como decía el apóstol Pablo, que el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando día tras día. Entonces, eso es bien importante que lo podamos entender. Isaías 55:9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es interesante, quiero leerlo nuevamente. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y quiero señalar cómo las prioridades de Dios rara vez coinciden con nuestras prioridades, como Dios mismo lo resalta en este versículo. Y creo que hay 2 preguntas que podemos nosotros hacernos. Una, ¿cómo nos situamos nosotros mismos para oír a Dios? ¿Cierto? Tal vez nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿cómo me sitúo yo para oír a Dios? Y la segunda pregunta es, ¿cómo nos liberamos de nuestros propios deseos a fin de conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo liberarme de mis deseos? Porque hay cosas que yo deseo, pero hay otra cosa que es la voluntad de Dios, y hay una diferencia entre lo que es la voluntad de Dios y lo que son mis deseos. Y por experiencia personal puedo decirles que en el ayuno podemos nosotros tomar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que separa lo que usted quiere de lo que usted necesita, ¿sí? Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios es la que nos muestra con claridad separar qué es lo que nosotros queremos de lo que realmente nosotros necesitamos y qué es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y quiero que vayamos a una escritura que está en Hebreos 4,
Hebreos 4. Vamos a leer del versículo 11 al 13. Dice, procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, aquí nos habla con claridad que el ayuno y la oración son para alimentarnos de la palabra de Dios y poner esa espada en nuestra mano. Y eso nos sitúa a nosotros para discernir la diferencia entre nuestros pensamientos, nuestros propios motivos, nuestros propios deseos. Pero dice que la palabra de Dios es viva y activa y tiene poder para penetrar en las profundidades más recónditas de nuestro corazón, ¿sí? Y de distinguir y de separar y considerar con mucho cuidado cada motivo, cada deseo, cada propósito y evaluarlo verdaderamente. Entonces, cuando viene la palabra de Dios empieza a examinar, ¿sí? Y está diciendo aquí que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, ¿sí? Un cuchillo, muchas veces nosotros cogemos un cuchillo y si no nos cuidamos nos cortamos, pero ese cuchillo pasa y corta, ¿sí? Y estamos hablando que la palabra de Dios no es como un cuchillo, sino es como una espada que tiene dos filos, tiene un filo hacia abajo y otro filo hacia arriba, o sea que es mucho más penetrante. Y esa palabra entra hasta los lugares más recónditos de nuestro corazón, del corazón humano, y allí discierne todos los pensamientos, todo lo que nosotros tenemos, empieza a discernir nuestros motivos. ¿Cuál es la motivación que nosotros tenemos para hacer esto? A veces nosotros queremos hacer algo bueno, pero la motivación que nos lleva allá no es una motivación buena, no es algo que le agrada a Dios. Y estamos hablando de cosas buenas, pero ¿sabe qué? La motivación que tenemos no es la motivación correcta. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios es la que discierne, la que entra y profundiza en lo más recóndito de nuestro corazón y nos muestra si esa motivación que tenemos es correcta o no es correcta. Eso es lo que hace la palabra de Dios. A veces, ahora yo te digo una cosa, muchas veces esa palabra viene y nos lleva a un punto donde nos sentimos incómodos. Nos sentimos incómodos porque va en contra de lo que nosotros queríamos, va en contra del deseo de nuestro corazón, va en contra de muchas cosas, pero ¿sabes qué? Si nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, ese es el efecto que la palabra de Dios va a tener. Entonces, tenemos que discernirla. Los israelitas en el desierto dejaron de alcanzar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no hicieron caso a la palabra de Dios. Ellos no hicieron caso a la palabra de Dios. Dios les dijo algo, pero ellos no pusieron su corazón ahí, sino ellos querían ir en su camino. Ellos querían devolverse a Egipto, ¿sí? Y tentaron a Dios en múltiples oportunidades, diría yo. Tentaron el corazón de Dios. Y entonces ellos no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron caso a la palabra de Dios. La mejor esperanza que nosotros tenemos para llegar a nuestro Canaán radica en obedecer la palabra de Dios. Todo lo contrario de lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Si nosotros queremos llegar a nuestro Canaán, al lugar donde Dios tiene para nosotros, al lugar que dice la palabra que fluye leche y miel, tenemos que ir cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y caminamos en la dirección de la palabra de Dios. Permitimos que la palabra de Dios juzgue nuestras intenciones, nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y dejamos que Jesús y su palabra sean el fundamento y el sostén de nuestros pensamientos. Mira, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, cuando nosotros tenemos una relación con Dios y queremos agradarle a Él y entramos en su palabra, y lo que hacemos nosotros, por ejemplo, a través del ayuno, eso nos permite a nosotros ir a unos niveles mayores de nuestra relación y de nuestra comunión con Dios. Aprender cosas que nosotros no sabíamos. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que esa palabra de Dios pueda penetrar y nos pueda llevar a una dimensión nueva. Podemos entender algo que nosotros no entendíamos. Podemos encontrar una respuesta a algo que nosotros desconocíamos completamente. Pero eso no lo va a encontrar una persona que casualmente se mete a la Biblia. Eso lo va a encontrar una persona que realmente está ahondándose en la palabra de Dios, que realmente viene con un corazón dispuesto y está abriendo su corazón para decirle: Señor, enséñame, Señor, ayúdame, muéstrame qué es lo que tú me quieres enseñar, qué es lo que yo debo aprender en esta situación que yo estoy viviendo. Y Dios lo va a hacer. Entonces, debemos aceptar la corrección de Dios como necesaria para nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12 que Dios al hijo que ama disciplina. Y muchas veces la palabra de Dios viene y nos da donde no sentimos, no queremos nosotros que nos dé, ¿cierto? Y entonces uno muchas veces puede tomar una actitud de rebeldía en contra de las cosas de Dios. Pero esa no es la actitud que nos permite a nosotros crecer. Esa es una actitud que cierra las puertas a la comunión con Dios.
La actitud correcta es cuando nosotros decimos, Señor, háblame. Y así me duela, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero rendir mi vida. Yo me humillo delante de ti. ¿Sí? Dice que cuando nosotros vamos delante de Dios con humildad, Dios nos escucha, tiene su oído atento a nuestro clamor. Pero cuando nosotros tenemos una actitud arrogante o soberbia, Dios no nos mira, Dios nos mira de lejos. Dios no nos atiende. Dios atiende al humilde. Entonces es muy importante que si nosotros queremos crecer en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios, podamos tener una relación humilde, podamos tener un corazón rendido delante de Dios, podamos permitir que esa palabra de Dios venga a nuestra vida y podamos creerlo, ¿ok? Muchas veces el enemigo nos está hablando lo negativo a nuestra vida. Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, tú no vas a lograrlo, las otras personas lo van a lograr y hay un ascenso en la compañía y se lo van a dar a otro, no a ti. No, eso es lo que dice el enemigo y eso es lo que nos está susurrando al oído. Y muchas veces nosotros le prestamos atención a lo que Él nos está diciendo. Pero ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Y lo que Dios nos está diciendo es una cosa completamente diferente. Dios nos está diciendo que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, ¿cierto? Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, que tengamos vitalidad, ¿sí? Muchas veces el enemigo quiere meter que esa enfermedad que tú tienes es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos rechazar eso, porque muchas veces Él es muy sutil y quiere meterse con sutileza y quiere usar la palabra de Dios. Y hay mucha gente que usa la palabra de Dios, pero fuera del contexto. Usan la palabra de Dios, una cosa de Dios, pero muestran otra cosa diferente y quieren llevar a la gente a otra cosa diferente. Yo creo que cuando nosotros de verdad nos metemos con Dios, Dios nos habla a nuestro corazón y no debemos escuchar los susurros del enemigo, no debemos escuchar la voz del enemigo que nos quiere sacar. Ahora, hay algo importante que quiero destacar y es que nosotros necesitamos una palabra. Muchas veces nosotros estamos en una situación difícil en nuestra vida. Estamos pasando por una adversidad y es muy importante ir a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos nosotros la respuesta, encontramos nosotros una palabra y sabes que muchas veces una sola palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos como respuesta. Yo me acuerdo que en mis primeros años de cristiano, nosotros estábamos sirviendo con toda la pasión, con todo el amor al Señor en la iglesia, estábamos en ese primer amor tan especial. Y Esperanza tuvo que ir al Tolima y se accidentó con la hermana y resultó con las costillas quebradas, con el brazo enyesado. Me tocó ir hasta allá a recogerla. Después recién habíamos comprado nuestra primera casa, nos metimos en un momento bien difícil y estábamos pasando las duras y las maduras para pagar la cuota y para vivir. Y entonces sucedió eso y después de eso caí yo enfermo y quedamos los dos enfermos, postrados en cama. ¿Sí? Me cogió una infección gastrointestinal tremenda. Y no tenía ni para pagar el médico, ni para comprar las medicinas, nada de estas cosas. Y yo decía, Señor, ¿pero qué pasa? Muéstrame, Señor. Enséñame. Estamos sirviéndote, estamos amándote, estamos buscando de ti, estamos siendo fieles, ¿cierto? Al llamado que tú nos has hecho. Y yo estaba dando mis primeros pinitos en la iglesia. Y estábamos en esa búsqueda de Dios y nos sucedió eso. Y entonces empecé a leer la palabra y llegué a una parte de la porción de la palabra que yo la había leído muchas veces, donde dice en Corintios que así como el oro y los metales preciosos tienen que ser probados por el fuego, nuestra fe, nosotros estamos siendo probados por el Señor. Y yo quiero decirte una cosa, es distinto cuando tú lees la Biblia en una forma normal, que cuando tú estás buscando a Dios, le has pedido que Dios te muestre qué es lo que está pasando en tu vida, cuál es la situación. Pero yo quiero decirte que cuando Dios te muestra esa palabra, y para mí eso fue como una palabra rema, una palabra especial, que saltó de las Escrituras, y era que Dios me dijo que mi fe estaba siendo probada. Y cuando Dios me mostró eso, mira, yo te digo una cosa, yo seguí enfermo, Esperanza siguió enfermo, pero mira, inmediatamente vino algo espiritual y nos sacó inmediatamente de esa situación que estábamos, ¿ok? O sea, en ese momento de tristeza, de sentirnos abandonados, de sentirnos como tristes, Señor, ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué nos pasa aquí? ¿Cuál es la situación, Señor? ¿Qué nos quieres tú enseñar a través de esta situación? Mira, eso fue algo que nos levantó, esa palabra llegó en un momento y nos levantó de una, salimos de ahí. Seguimos enfermos ahí, pero ¿sabes qué? Ya teníamos un entendimiento en nuestra mente, teníamos una comprensión en nuestro corazón de que Dios estaba usando eso para saber dónde estaba nuestra fe, nuestra confianza en Él, ¿sí? Y así es, cuando nosotros pasamos por una dificultad, por un momento difícil en nuestra vida, es importante ir a la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios no solamente escudriña nuestro corazón, sino esa palabra de Dios nos da luz y entendimiento. Y yo te digo que muchas veces en mi vida de ministerio,
Y hace poco, usted sabe muy bien, Dios me ha dado palabras rema que me han sostenido en esos momentos difíciles. ¿Sí? La última palabra rema tuve que tener esa palabra rema todos los días, orarla todos los días, declararla, hasta que pude ver el cumplimiento de esa palabra. Y demoró un año, ¿sí? Pero al año vi que ese cumplimiento de la palabra fue exactamente real y textual. Y así puedo confiar, así puedo decirles a ustedes que Dios me ha dado palabra. Y esa palabra es la palabra que nosotros necesitamos muchas veces para sostenernos en medio de una situación difícil. Esa es la palabra que Dios usa para darnos aliento en medio de la tempestad. Puede estar soplando fuerte, pero sabes que cuando nosotros nos anclamos en esa palabra que Dios nos ha dado, esa ancla de la palabra de Dios, y le creemos a Él, eso nos sostiene, ¿sí? Nos podemos mover, ¿sí? Yo veía ayer y antier que estaban haciendo estos fríos tan tremendos y las nevadas, que empezó a nevar, cómo esos árboles se movían tremendamente, ¿sí? De lado a lado. Pero esos árboles tienen una raíz fuerte, grande, que está pegada a la tierra y no se deja caer. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, le creemos a Dios, tomamos esa palabra rema de Dios, ahí nos sostenemos nosotros en medio de toda la dificultad. Y puede venir ese viento y nos puede mover, nos puede balancear, ¿sí? Y parece que el enemigo bien empieza a susurrar. ¿Sí ves? Tú creíste en Dios, pero ahí estamos parados firmes. Y en la medida que nosotros nos paramos firmes, eso es lo que nos da el soporte, nos da el sostén y podemos ver que salimos al otro lado. Amén. Es muy importante esa palabra de Dios. Entonces yo creo que es importante en tu vida. Si tú estás pasando por una dificultad o cualquier persona está pasando por una dificultad, es bueno decirle: Señor, háblame, revélame en tu palabra, dame una palabra rema, Dios, que yo pueda tomar esa palabra. ¿Sí? ¿Cómo es la palabra rema? Es una palabra que te llega, que no tienes tú que buscarla ni subrayarla en tu Biblia, porque es una palabra que sale de la Biblia y llega a tu corazón. Esa es la respuesta. Y tú dices: ahí Dios me está hablando. ¿Sí? ¿Que cómo Dios me habla? Que si Dios me habla y yo escucho la voz de Dios, pues yo nunca he escuchado la voz audible de Dios, pero yo he escuchado con claridad cuando Dios me ha determinado algo, cuando Dios me ha mostrado algo, y lo he hecho con confianza, con fe, con seguridad. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dios les habló y no creyeron a la palabra de Dios, porque no solamente es el contexto de leer la palabra, de conocer la palabra, sino es apropiarnos de la palabra de Dios, es creerla en nuestro corazón. La sola palabra de Dios no hace nada. Mucha gente nos puede estar escuchando, pero ¿sabe qué? Si no toma esa palabra de Dios, si no cree esa palabra de Dios y le cree a Dios y se para firme en medio de las dificultades, no va a salir adelante. No es solamente creer la palabra, no es solamente escuchar la palabra, no es solamente conocer la palabra de Dios, es aferrarnos a esa palabra de Dios. Y aferrarnos es como cuando un perro se aferra a un hueso. Tú le das un hueso a un perro y el perro no suelta ese hueso, se hace matar, pero no suelta ese hueso, ¿ok? Y yo creo que así nosotros tenemos que ser en la fe, en las cosas de la fe, en la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla algo en nuestra vida, nosotros tenemos que aferrarnos a eso, porque eso es lo que nos va a dar el soporte, ¿sí? Señor, tú has dicho esto, yo lo creo con todo mi corazón, ¿sí? Y yo no te hablo de eso porque sea bonito, porque me parece bonito, no. Yo creo que eso ha sido parte de la experiencia de mi vida, ¿sí? Yo les contaba que cuando compramos la casa teníamos que tomar pura agua de panelita. Nos bajamos a pura agua de panela, no había más. La nevera era un artículo de lujo donde no había sino hielo, no más. ¿Sí? No había nada más, se veía bien limpia la nevera, bien. Cuando estuvo mal pulcra fue cuando pasamos por esa época. Pero sabes que, gloria a Dios, gloria a Dios, porque eso es algo que le enseña a depender de Dios. Y yo me levantaba todos los días en fe y oraba, y Esperanza se reía, no me tomaba mi agua de panela del desayuno, y decía: Señor, gracias por tu provisión, porque tú eres mi proveedor, porque tú eres el que nos da. Señor, gracias por el almuerzo que vamos a tener hoy, por la cena que vamos a tener hoy, Señor, porque tú eres poderoso para obrar, ¿sí? Y el enemigo me decía, es que el enemigo es tremendo, el enemigo me susurraba en el oído: ¿tú crees que te va a llover maná del cielo? Y cuando él me decía eso, decía: no, porque la palabra de Dios dice que Dios cumple nuestras peticiones. Y entonces iba a la cita, y me paré en esa cita y me paré en las palabras que Dios me dio, y yo me iba a trabajar y no quedaba alimento en mi casa. O sea, seguía la nevera con el hielo, no había más cosas, ¿sí? Y teníamos la agua de panelita, teníamos la panelita que venía ya separada en cuadritos, la teníamos bien linda porque era lo único que teníamos, ¿sí? Y yo me tomaba esa agua de panela, le daba gracias a Dios, yo quedaba lleno con esa agua de panela, ¿sí? Yo tenía buen apetito, pero ¿sabes qué sucede? Dios me hacía eso. ¿Y qué sucedía? En el curso del día llegaba alguien, mi cuñada, llegaba alguien, le traía naranja, le traía bananos, plátanos, alguna cosa, y sabes que a la hora del almuerzo yo llegaba a almorzar y había almuerzo, ¿ok? Puede ser que el almuerzo era solamente bananas o solamente plátano, pero gloria a Dios, había plátano, o sea, había provisión de Dios, pero el enemigo me desafiaba a que si era que Dios iba a mandar maná del cielo. ¿Tú crees eso? Cuando tú te paras firme en la palabra, tú ves las cosas de Dios. Y eso fue algo que me hizo crecer en fe. Entonces no te hablo esto porque me parece bonito al leerlo en la Biblia. Te hablo esto porque es parte de mi experiencia personal, ¿sí? Algo que yo he visto cómo Dios obra y actúa.
Entonces, cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios, cuando nosotros tenemos esa seguridad en Dios, en su palabra, en lo que Dios nos está hablando, mira, nada nos tumba, ¿ok? Y ahí en la palabra de Dios, Dios nos da esas gemas, nos da esas joyas que tenemos que apropiarnos de ella para poder tener el soporte de pasar esa tempestad fuerte, ¿ok? Hay una palabra de Dios para ti, como lo hubo para el rey de Judá. ¿Recuerda el rey de Judá? El rey Josías. Y está en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y el rey Josafat, perdón, el rey no Josías, sino Josafat. Josafat enfrentaba el más grande peligro exterior que amenazara su reino. Una gran multitud de moabitas y amonitas y sirios se habían confabulado para aplastar a Judá. Y frente a ese enorme peligro, Josafat se humilló ante el Señor y como resultado conquistó una de las mayores victorias en su vida, en la vida de este rey. Y la palabra de Dios es dada a través de Asael, que es un profeta. Jaasiel, perdón. Y es algo que nos consuela a todos los que estamos pasando por dificultades, por momentos difíciles, ¿sí? Y Jaasiel le dio una palabra del Señor, fue una palabra que Dios le dio al rey Josafat. Dice, no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No temáis ni os amedrentéis, porque es vuestra la guerra, sino de Dios. El rey Josafat se asoma y ve que vienen ejércitos confabulados, ¿sí? Todos estos moabitas, estos amonitas y los sirios se habían confabulado todos para venir contra Judá y aplastar a Judá. Y él se preocupa y empieza a buscar de Dios. Pero yo quiero compartir contigo 4 notas muy importantes, 4 elementos claves que contribuyeron a que el pueblo de Dios recibiera el auxilio de Dios. Vamos a mirarlo en la cita en Segunda de Crónicas 20. Y hay 4 elementos que yo quiero que tú veas que son importantes, que contribuyeron para que el pueblo de Dios recibiera ese auxilio de Dios. El número 1, el ayuno. El versículo 3 dice, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces, dice que él tuvo temor y se humilló su rostro para consultar a Jehová, pero él decidió y tomó la decisión de que todo su reino iba a ayunar. El ayuno nos puede conectar a nosotros con Dios. Así como nosotros estamos ayunando a través de estos 21 días, es la forma de conectarnos con Dios. El ayuno es una arma poderosa para conectarnos con Dios, para que nosotros podamos ver la bendición de Dios sobre nuestra vida. Número 2, la oración, el verso 4 al 13. Yo quiero que tú lo veas conmigo. Y quiero leerlo porque es bien interesante esa oración. ¿Sí? Se reunieron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás, y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel, cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos.
Y todo Judá estaba delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Es interesante que aquí el rey Josafat hace esa oración y me llama la atención porque él está recordando que cuando Salomón hizo la dedicación del templo, del santuario, oró esa oración y dijo que si ellos clamaran, Dios respondería. Y ellos lo está diciendo, o sea, que está diciendo, Señor, tu palabra dice esto. Y tú has traído a tu pueblo para hacer esto. Entonces es como un recuento delante de Dios. Y tú no tienes el poder para orar a favor de nosotros. Y reconoce su estado. Me llama la atención el versículo 12. Dice, todo es nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y yo creo que en nuestra oración es tan importante cuando nosotros somos sinceros, cuando nosotros somos honestos y cuando nosotros le decimos, Señor, mira, esta es mi situación. Yo estoy aquí en esa situación. Yo me siento acabado, me siento fatigado, me siento cansado. Como tú te sientas, que nosotros podamos abrir nuestro corazón delante de Dios. La oración sincera y desesperada fue atendida y respondida. ¿Sí? Y otro versículo, el versículo 20, dice aquí, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Entonces, aquí hay algo muy importante, y es que aquí les dice, creed en Jehová vuestro Dios. Es tan importante no solamente recibir una palabra de parte de Dios, como decía ahorita, sino que nosotros podamos creerle a Dios, creerle a Dios. La palabra creer en hebreo es amán y significa estar firme, estable, estar firmemente persuadido, considerar algo digno de confianza, algo sólido, firme, ciertamente seguro, y es creer en la palabra de Dios. Y quiero decirte que no hay autoridad mayor que nosotros podamos conocer que conocer el deseo de Dios para una situación en la que nosotros estamos afrontando. Su palabra es la palabra final. Amén. Y debe bastarnos la palabra, o sea, que nos baste solamente la palabra de Dios. Entonces él estaba instando al pueblo a que creyera. Ok, ya había orado y amaneció. Eso fue la noche anterior. Pero al día siguiente amaneció y al día siguiente ya el enemigo estaba a las puertas. ¿Sí? Y fue cuando le dijo, ¿sabe qué? Creámosle a Dios. Vamos a creerle a Dios. Pueblo de Judá, vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a la palabra de los profetas. Lo que nos han dicho lo vamos a creer con todo nuestro corazón. Instó al pueblo a que creyeran. Entonces tenemos, número 1, el ayuno. Es poderoso, ¿ok? Número 2, la oración. Sincera y desesperada fue atendida y respondida. Y número 3, creerle a Dios con todo nuestro corazón. Y número 4, la alabanza. Y versículos 21 y 22, quiero leerlos acá. Dice, y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeren, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar ciertos cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Tremendo. Ahí uno muchas veces dice, bueno, la alabanza de pronto es una parte en nuestro servicio que nosotros hacemos. No, la alabanza es un arma poderosísima. La alabanza es un arma poderosa que nosotros no vemos, porque Dios nos ha permitido ver en la dimensión que ejerce la influencia, la alabanza. Pero la alabanza es un arma poderosísima. Fíjate que el ejército de Judá era un ejército reducido comparado con todo el enemigo que venía a ellos. Pero ¿sabe qué? Cuando ese ejército de Judá pequeño de Josafat empezó con los cantores, con los levitas, y empezaron a adorar a Dios, dice que hubo una confusión en el campamento enemigo, que se mataron los unos a los otros. O sea, las emboscadas que venían para Judá fueron emboscadas que usaron ellos los unos contra los otros hasta que se eliminaron completamente. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entonar cantos de alabanza a Dios, los enemigos nuestros desaparecen. Al enemigo no le gusta que nosotros adoremos a Dios. Y esa es la razón, porque hay una fortaleza que se levanta cuando nosotros adoramos a Dios, que vence al enemigo, que influye al enemigo,
que le muestra la victoria de Dios, la victoria de Cristo en la cruz, se la está mostrando al enemigo a través de la adoración y de la alabanza. Entonces la alabanza es un arma poderosa. Entonces encontramos aquí que hay estos elementos, estos 4 elementos que son muy importantes. Nosotros debemos ayunar, pero no solamente ayunar, sino orar, buscar la dirección de Dios, abrir nuestro corazón delante de Dios, creerle a Dios, la palabra que Dios nos muestre, apropiarnos de esa palabra y alabarlo y bendecirlo, adorarlo, porque Él nos va a dar la victoria. Amén. Y la victoria vino de esa extraña y poderosa manera. Los levitas se levantaron, alabaron a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Sí? A veces uno como que no le fluye la alabanza, pero qué hermoso es cuando nosotros podemos alabar a Dios. ¿Sí? Y no lo hacemos, así tengamos buena voz o no buena voz, o pueda que nos salga o no nos salga. Eso no es importante. Podemos hacerlo para Dios. Señor, gracias porque tú eres poderoso, porque tú eres grande, porque tú eres el Dios eterno. ¿Sí me entiendes? Lo estamos alabando por lo que Él es. Estamos alabándolo porque lo amamos. Entonces, en la alabanza nosotros estamos expresando nuestra gratitud. ¿Sí? Amén. Es como lo que yo le he compartido algunas veces. Si una persona está buscando a su novia, ¿cierto? O hay una muchacha que le gusta, pues tiene que decirle, ¿cierto? Tiene que decirle, mira, me gusta, ¿cómo se la consiga? Cuando le dice, me gusta, sabes que tú eres hermosa, eres linda, mira tus ojos, tu cabello, tu cosa. Entonces somos poéticos, somos románticos, sale ese poeta dentro de nosotros para expresarle a esa muchacha lo que nosotros queremos, ¿cierto? Cuando yo estaba conquistando la esperanza, pues yo decía eso. Decía, bueno, sabes que tú eres hermosa, me gusta tu pelo, me gusta tu cara, tu naricita, todo me parece linda, ¿sí? Yo le decía todas las cosas hermosas, ¿sí? Y así es. O sea, yo la lavaba, ¿sí me entiendes? ¿Y qué traía con eso? Pues ella se ponía contenta, se sonreía y entonces creaba un ambiente bonito para nuestra relación. Cuando nosotros alabamos a Dios, estamos diciéndole lo que Él es, lo que Él significa para nosotros, pero lo estamos diciendo sin temor, sin miedo. Nadie nos va a castigar a nosotros porque nosotros hacemos nuestra mano para adorar a Dios o nuestras manos para adorar a Dios. Y qué bueno que le podemos decir con sinceridad, Señor, ¿sabes qué? Te amo, te alabo, te bendigo por lo que tú eres maravilloso, eres grande. ¿Sabe qué? Estamos creando esa alabanza, estamos creando esa alabanza poderosa. Por eso dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, porque cuando nosotros lo alabamos, estamos proclamando la grandeza de Dios, estamos proclamando el señorío de Dios y están sucediendo cosas tremendas en el ámbito espiritual, ¿sí? Muchas veces nosotros estamos adorando a Dios, alabando a Dios y nosotros mismos somos liberados de cosas en nuestra propia vida, ¿sí? Nosotros mismos empezamos a salir en libertad. Él dice que Él vino para liberar las ataduras de impiedad, para saltar toda la opresión que había del enemigo, ¿sí? Y muchas veces cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios es un arma poderosa que nosotros debemos usar, ¿ok? Que trae liberación, trae libertad a nuestra vida. Y estos marcharon ante el ejército diciendo, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y el resultado de esa alabanza fue una victoria completa y total, tremenda, ¿sí? Ahí sigue diciendo el libro, sigue diciendo ese pasaje que ellos duraron 3 días recogiendo el botín del enemigo. Habían muerto, no quedó ni uno solo, se mataron completamente, ¿sí? Y yo creo que eso es la parte importante cuando nosotros podemos entender que lo que estamos haciendo no estamos haciendo perdiendo nuestro tiempo. No, hermano, tú y yo estamos ayunando porque Dios va a hacer cosas grandes y poderosas en nuestra vida y lo podemos creer en nuestro corazón, podemos tener una convicción de eso. Y la palabra que Dios nos da es una palabra que es poderosa para obrar, para cambiar las circunstancias. Entonces, no estamos haciendo un ayunito, estamos haciendo un poderoso ayuno que Dios nos ha sostenido, nos ha levantado. Ya vamos en 2 semanas, ¿ok? El próximo domingo vamos a levantar nuestro ayuno con la ayuda de Dios, pero ¿sabe que estamos haciendo algo glorioso? Algo maravilloso en nuestra vida? No es para perder el tiempo, es para tener un tiempo de encuentro con Dios, es para conectarnos con Dios, ¿ok? Espíritu a espíritu podemos conectarnos con Dios y podemos sentir la influencia de su presencia sobre nuestra vida, cómo nos llena, cómo nos hace sentir completos, cómo nos podemos sentir realizados. Esa es la parte importante. No es bajar de peso, no es comer la comida, a ver cómo nos va. No hacemos ensayos. Eso no es un ensayo. Esto es una cosa seria. Con Dios las cosas son así. Cuando nosotros hacemos las cosas de Dios, son cosas que van para adelante. Amén. No es que, a ver si lo hacemos y no, ya mejor lo dejo. No. Nosotros vinimos aquí y somos personas que cuando nosotros empezamos algo, lo terminamos con la ayuda de Dios. ¿Ok? Si estuviéramos nosotros solos, de pronto en la mitad del camino nos cansamos. Pero cuando Dios está soportando nuestra mano, Dios nos está fortaleciendo, Dios nos va a llevar hasta el final de los días. Amén. Lo que estamos haciendo nosotros como cristianos en la iglesia no es perdiendo el tiempo. Eso nos va a llevar a la presencia de Dios, donde vamos a estar con las legiones celestiales adorando al Señor por la eternidad. Vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Vamos a estar allí en ese piso precioso, en ese lugar donde no hay sol, porque ahí está la lumbrera de Dios, está alumbrando. Amén.
Entonces tenemos que tener una expectativa, siempre con Dios tenemos que tener una expectativa en nuestro corazón. Entonces lo que tú estás haciendo, lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo de ayuno y oración es algo poderoso, es algo maravilloso y es algo que va a tener un efecto en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu presencia, por tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos confiar en ti cada día de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque los planes tuyos son planes grandes, porque los pensamientos que nosotros tenemos se quedan pequeños ante lo que tú tienes para darnos a nosotros, Dios. Gracias, Padre, te bendecimos en esta hora, Dios, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios eterno, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra, Dios, la alabanza, Dios, y pedimos, Padre, que tú nos hables, Señor, y que cada persona que nos está escuchando a través del internet, Señor, cuando miren esta predicación, Señor, este tiempo que estamos teniendo, Señor, que pueda también volver su corazón para ti, Dios, que tú traigas una fortaleza sobre la vida de cada persona, Señor. Dios, que está pasando por dificultades, por problemas, Señor, que pueda asirse, Dios, y tomar esa ancla de tu palabra, Señor, y salir adelante en victoria ante cualquier circunstancia. Dios, te damos gracias, Dios, porque tú eres poderoso, tú eres el Dios eterno, el Dios maravilloso, Señor, el Dios que nos has comprado con tu sangre preciosa, Señor. Te damos gracias, Dios, por la obra preciosa que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a ser instrumentos de bendición consagrados, separados para ti. Que podamos, Dios, con nuestra vida, Dios, alumbrar la vida de muchas personas que andan en oscuridad, Señor. Gracias, Dios, te bendecimos en esta hora, Padre. Pedimos que tú nos hables, Dios, que en estas última semana que vamos a estar de ayuno y oración sea una semana poderosa, Dios, la declaramos desde ya, una semana donde vamos a saber los planes, donde vamos a saber y a conocer todo lo que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque no en vano estamos haciendo este tiempo de ayuno y oración, Señor, sino lo hemos separado para cosas grandes. Gracias porque así como tu respuesta llegó al final de los días, Señor, de los 21 días, Señor, así te damos gracias porque sabemos que tu respuesta va a llegar. En esta semana vamos a poder declararlo, vamos a poder compartirlo, Señor, de las cosas hermosas y grandes que tú vas a hacer en esta última semana. Gracias, Dios, porque tenemos expectativa en nuestro corazón, Señor, porque sabemos que es algo maravilloso lo que resta en esta última semana, Señor. Gracias, Dios. Háblanos a cada uno de nosotros, Dios, y sácanos, Dios, de nuestra situación, de las cosas que estamos viviendo, rutinarias, que de pronto hemos dejado venir a nuestra vida, desmotivación o desaliento o desánimo, Dios, y ayúdanos, Dios, a salir hacia adelante creyendo, Dios, haciéndonos, Dios, de tu palabra, Dios, fuertemente. Gracias porque podemos creer a tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad y porque podemos acudir delante de ti en respuesta a nuestras necesidades. Te damos gracias en esta hora, Padre, y te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.